Hoy quiero hablarles algo que Dios puso en mi corazón hace varias semanas y hoy tengo el honor de compartirlo con ustedes. Y espero que podamos responder a la palabra del Señor. Usted sabe que siempre que escuchamos con un corazón enseñable, aprendemos algo. Pero si escuchamos con un corazón de que yo me lo sé, yo lo estudié cuando tenía 3 años en la escuela dominical, ahí como que cortamos, como que cerramos algo. Pero Dios siempre trae algo nuevo. Y hoy quiero hablarles, como título, se llama Iglesia en Movimiento. Porque la iglesia, entendamos el concepto iglesia. Iglesia no es el edificio de concreto, sino nosotros, como la iglesia de Cristo. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo tiene que estar en movimiento. Ahí cuando chocan un poco conceptos de que te invito a la iglesia. O sea, lo invitamos al salón, pero la iglesia somos nosotros. Y en nosotros está Cristo. Y Cristo quiere moverse en cada lugar donde nosotros vamos. O quizás se puede explicar diferente. Es Cristo quien nos mueve. Y ahí donde Él quiere establecer reino. Y mire, el miércoles, ¿cuántos vinieron el miércoles? Hubo una palabra muy hermosa por parte del Señor y se llamaba fe en acción. Y yo me confirmaba también esto, el mensaje de tener acción, de movernos, de iglesia en movimiento. Y mire, esta palabra que quiero compartir ahora, me la compartió el Señor el primer lunes de nuestro ayuno. ¿Se acuerda del ayuno 21 días? Nos juntamos acá. Y yo estaba atrás con Samuelito en brazos durmiendo. Y el pastor nos introducía al tiempo de oración en este lugar. Y nos decía, iglesia, muévase. No sé cuántos se acuerdan de esto. Y nos decía, muévanse, ore con libertad, muévanse en las sillas. Y nos ejemplificaba con la tarea del sumo sacerdote. Cuando entraba al lugar santísimo. Y él se paseaba, ¿cierto? Y adoraba al Señor. Y hacía mención de lo siguiente, un detalle que es ahí donde caló profundo mi corazón, de la vestimenta del sumo sacerdote. El sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, tenía unas campanitas, ¿sí? Entonces él, cuando hacía toda la adoración a Dios mismo, de afuera los sacerdotes escuchaban que el sumo sacerdote estaba adorando al Señor. Y había ruido. Y cuando no había ruido, a ese sacerdote se daba la interpretación que había muerto. Porque recuerde que solo podían presentarse limpios, sin pecado. Porque aquel que ministraba delante del Señor con pecado, moría. Entonces si entraba alguien con pecado a sacarlo, también iba a morir. Entonces, ¿cuál era la estrategia? El sumo sacerdote estaba amarrado, ¿cierto? Por decirlo así. Entonces después, si no escuchaba las campanitas mover, se interpretaba que estaba muerto y lo tiraban afuera. Y esto, querida iglesia, caló profundo en mi corazón y yo lloré en ese asiento. Estaba atrás con mi Samuelito en brazo y escuchaba lo siguiente de parte del Señor, y abra sus oídos espirituales para escuchar lo siguiente. Debemos estar en movimiento, querida iglesia, y hacer ruido, ya que una iglesia que no hace ruido puede dar a entender que está muerta. Cada vez que nosotros ministramos como iglesia debemos hacer ruido. ¿Por qué? Se nos puede interpretar, podemos dar a conocer, que estamos muertos. Y somos una iglesia viva, porque el Dios vivo vive en nuestro interior. Él decidió habitar en nosotros y nosotros somos su iglesia. Pero debemos movernos, hacer ruido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se mueven? Nada. Debemos movernos. Y mire, nosotros como iglesia, bueno, hoy día la tenemos en papel, en el celular, tenemos una palabra que es viva y eficaz. Y es cortante, ¿cierto? Como una espada de 2 filos. Explíqueme usted o analicemos lo siguiente. ¿Qué coherencia hay tener tal palabra tan poderosa y ser una iglesia que no hace ruido? Ser una iglesia que no se mueve. Diferente es una iglesia activa. Señor, ¿qué quieres hacer? ¿A dónde me muevo? Y voy con esa espada a todo lugar para cortar todo lo que el Señor necesita que sea cortado en mi ciudad, en mi familia, en todo lugar donde me mueva. Vamos bien, ¿verdad? Debemos hacer ruidos y movernos. Debemos movernos, ya que si no nos movemos, querida iglesia, estamos cayendo en una obesidad espiritual. Y este es un concepto que en alguna oportunidad yo hablé, de que si no nos movemos, vamos a estar cayendo en una obesidad espiritual. Pero hoy les traigo gimnasio espiritual. Dale.
frente a una obesidad espiritual, hoy día tenemos gimnasio espiritual. Estos son dos conceptos que usted me puede decir, o usted que está en línea, pero ¿dónde sale eso? ¿Dónde sale eso? Lo quiero explicar para entender un poco el corazón de la palabra que Dios nos habla hoy. Y usted se puede preguntar, ¿por qué gimnasio espiritual? Y le puedo responder con la siguiente pregunta: ¿por qué usted va al gimnasio? Y ya puede tener un poco más claridad, ¿cierto? Y mire, voy a generalizar en lo siguiente, pero me di cuenta, voy a generalizar, no estoy hablando de Filadelfia, porque la iglesia de Filadelfia es perfecta. Voy a generalizar, pero me daba cuenta de que la iglesia de Cristo es un rebaño de ovejas. Hay un buen pastor, pero muchas veces esas ovejas se acercan o siguen al buen pastor para comer. Y eso es verdad, ¿cierto? Cada vez que nos acercamos a Él, encontramos alimento en Él. Pero muchas veces comemos y no consumimos o no utilizamos todo lo que comemos. Y usted puede entender esto: si usted come y no utiliza lo que está consumiendo, ¿qué va a pasar en usted? Es normal, ¿cierto? Podemos caer en una obesidad espiritual. Y mire, porque estamos comiendo mucho y no estamos quemando todo el recurso que estamos comiendo, es la razón que caemos en una obesidad espiritual. Mire, presta atención, el término obesidad, como término, según el RAE, ya entramos luego ahí a entrar en la palabra. La obesidad es el estado de excesiva grasa acumulada por suministros abundantes de alimentos y estilos de vida sedentario. Dos palabras clave en esto: exceso de suministro y sedentario. O sea, exceso de algo y poco movimiento. Yo modifiqué un poco este concepto para poder entender lo que le expreso de la obesidad espiritual. Pastor, ¿qué podría ser una obesidad espiritual? Presta atención. Es el estado excesivo de conocimiento acumulado por suministros abundantes de alimentos, es decir, palabra del Señor, miércoles, domingos, internet, libros, devocionales, etc. Pero con un estilo de vida sedentaria, sin movimiento. Es decir, querida iglesia, me alimento, pero no me muevo a la acción. Recibo palabras poderosas, pero no lo llevo a la práctica. No utilizo eso que me capacita al Señor. Estamos bien, ¿verdad? Que lo veo como en jaque. Y que el Señor habla a su corazón. Usted, como dijo alguien por ahí, perdone que hable de mí mismo, pero es la persona que más conozco. Usted se conoce. Y usted sabe si está recibiendo palabra y esa palabra le trae aliento a hacer cosas, pero al momento de los Q, usted sabe, usted se conoce. Recibimos alimento, pero no me muevo a la acción. Y si no me muevo a la acción, voy a tener un problema de obesidad espiritual. La obesidad espiritual es una enfermedad que nace cuando oímos y no hacemos. Amén. Y este es el tiempo, querida iglesia, donde usted, como la iglesia de Cristo, tiene que levantarse y hacer todo lo que Dios ha depositado en usted. Y le pido al Espíritu Santo que desde ya comience a traer palabras, a recordar palabras que usted ha recibido, cosas que quizás usted se ha comprometido con Él. Palabras, compromisos, alimento, entra en mí, algo produce en mi interior. Pero la acción, como que ahí se corta el proceso. Y tenemos que vivir acorde a lo que el Señor está hablando. Así como la palabra del miércoles nos hablaba fe en acción. Acompáñeme con su Biblia. Santiago 2, del 14 al 17. Santiago, ¿se acuerdan? Santiago 2, del 14 al 17. Si lo encontró, dígame amén. No, pues tiene que ser amén. Es bien. Preste atención. Si usted no trajo su Biblia, acérquese a un cristiano. No. Está siendo proyectado.
¿Ya? Está siendo proyectado, usted nos acompaña. Dice, tiene como un título esta palabra, dice, fe sin obra es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Mira el 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Leemos todos juntos el 17 al coro y dice 1, 2, 3. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Fe sin obras, fe sin movimiento, palabra sin movimiento. El mismo texto, en una traducción actual. Presta atención, hermanos en Cristo, ¿de qué les sirve si alguno de ustedes diga que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Así no se van a salvar. Si algunos hermanos o hermanas de la iglesia no tienen ropa ni comida y tú no les das lo que necesitas para abrigarse y comer bien, de nada sirve que tú le digas que te vaya bien. Abrígate y come hasta que te llenes. El 17, lo que le declarábamos juntos en esta versión, dice: lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. Querida iglesia, palabra del Señor, se da cuenta que fe por sí sola no es suficiente. Fe por sí sola no es suficiente. Al menos que produzca una buena acción, que produzca movimiento. Fe sin obra es muerta en sí misma. La fe sin movimiento está muerta. Quiero que vayamos a la Biblia y le voy a explicar como una cadena que encuentro referente a la fe o referente a lo que produce la palabra del Señor en cada uno de nosotros. Punto 1, esta es una cadena. Punto 1, el libro de Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra del Señor. Punto 1 de esta cadena de tres pasos. Punto 1, la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Viene por el oír, pero oír la palabra del Señor. Mire, usted y yo, al estar expuesto a la palabra del Señor, al escuchar la palabra del Señor, va a activar en mi corazón y en su corazón fe. ¿Estamos claros? Amén. Por eso usted hoy, junto conmigo, estamos siendo expuestos a la palabra del Señor, y hoy la palabra tiene que activar algo en usted. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Punto 1, clarísimo. Oír la palabra del Señor. No el horóscopo en el matinal, ni ninguna cabeza de pescado por ahí. La fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Amén. Punto 2, pero la Biblia también nos dice en Hebreos que la fe, refiriéndose a la fe, dice que la fe es la cualidad que nos lleva a agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos armando esta cadena. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Crezco, me animo. Y luego, la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe que oigo, algo produce en mí y produce el deseo de agradar a Dios. Entonces, si usted se expone a la palabra de Dios, mientras más palabras recibe, usted va a crecer en fe, es decir, en el deseo de agradar a Dios. Vamos a crecer en el deseo de agradar a Dios. Usted va a querer vivir de acuerdo a eso que está escuchando. Siente que es su propósito de Dios para su vida. Y el último punto de esta cadena que les hablo, lo cierra Santiago con lo que leíamos al principio. Fe sin obra es muerta. Vamos a ver cómo anda la memoria de corto plazo. La fe viene
la palabra de Dios. Imposible agradar a Dios. Y lo que terminaba la cadena Santiago, fe sin obra es muerta. ¿Qué estoy escuchando? ¿A qué me anima esa palabra que escucho? ¿Me guía a agradar a Dios o agradar a hombres o un ánimo diferente? Y eso va a conllevar si esa fe me mueve a la acción o no. Presta atención, ya lo escuchamos, lo creemos y ahora debemos actuar. Ponerlo en la práctica es que vayamos al movimiento. Es lo mismo que pasa en lo natural, en lo que es en el proceso de alimentar. Usted consume una manzana, esa manzana produce en usted energías para ir luego a hacer una acción. Usted escucha la palabra, le anima, le alienta, le lleva a agradar al Padre y produce una acción. Quizás analicemos, como decía delante, usted se conoce mejor que yo. ¿En qué proceso estamos fallando? O quizás no lo nombremos como falle, quizás en qué procesos hay ahí como un corte. Pero Dios nos está hablando, nos está animando, nos está enseñando. Amén. Amén. Entonces, esto debe pasar en la iglesia de Cristo. Oigo, creo y actúo. Oigo, creo y actúo. Pasemos a coro. 1, 2, 3. Oigo. Bien, oigo, creo y actúo. Yo oigo la palabra, yo creo la palabra y me muevo porque hay una palabra que me anima a hacer todo lo que el Señor me dice que va a hacer. Hay palabras sobre esta ciudad, hay palabras en los lomos de tus hijos, en tus matrimonios. Y yo creo y me tomo de esa palabra y actúo. Porque todo está respaldado por el Señor. Si usted se mueve en una palabra de hombres, no le aseguro que el Señor respalde esas decisiones. Amén. Oigo, creo y actúo, pero muchas veces yo oigo y creo. Y luego oigo y creo. Y luego oigo y como que no creo tanto, no sé, como que no. Y luego oigo o luego no oigo porque hace frío, entonces me quedé y el internet en la casa llega mal para conectarme al culto. Oír la palabra del Señor. Lo que debemos hacer es oír, creer y actuar. Y si me quedo con la tarea de oír y creer, así, sin darnos cuenta, estamos entrando a engordar, ya que nos estamos quedando sin movimiento. Estamos cayendo en una obesidad espiritual. Mire, querida iglesia, esta palabra no es solo para ustedes, primeramente para mí. Yo soy el más obeso de todos, aunque no se me note. Pero yo sé toda la palabra del Señor que hay en mí. Todo lo que el Señor me ha hablado, ha dicho que va a hacer conmigo. Usted sabe también lo que el Señor tiene para usted. Y quizás muchas veces nos quedamos con el oír y creer, y quizás estamos fallando solo en ese último paso. Y el Señor nos está hablando hoy día, que desea en este tiempo una iglesia en movimiento, una iglesia con movimiento. Tengo un amigo pastor joven de Viña del Mar, muy joven, que siempre conversábamos. Él es muy activo y él siempre me dice, siempre me ha dado el mismo consejo. Me dice, Eric, pastor, las cosas no se esperan, las cosas se provocan. Y eso siempre es bueno, siempre me lo recuerdo, que las cosas no se esperan, las cosas se provocan. Y reciba este consejo simple quizás, pero las cosas no se esperan, las cosas se provocan.
Y mira, hay una palabra, quizás nosotros como iglesia deseamos ver a todo Quintero rendido a los pies de Cristo. ¿Cuántos desean ver esto? Pero eso, querida iglesia, no se espera. Eso se provoca. ¿Y cómo se provoca? Con movimiento. Hay tanto movimiento, tantas tareas que debemos hacer como iglesia para ver eso provocado. Debemos orar, ayunar, salir a las calles. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor en este tiempo? ¿Cierto? Estamos saliendo de este edificio que se llama iglesia porque entendemos que nosotros somos la iglesia y Cristo vive en mí. Y ese Cristo es el que clama para que muchos vuelvan a Él. Y nuestro mensaje como iglesia es el mismo mensaje que dice la palabra, que deseamos su venida. Es eso que debemos anunciar. Cristo viene, Maranata, Él viene. Y muchos deben enterarse de eso porque están viviendo su vida. Muchos porque desconocen que hay un Dios que murió por ellos. Pero una iglesia que conoce la verdad, como decía al principio, una iglesia que tiene una palabra que es viva y eficaz. Pero sin movimiento, como que eso no concuerda. En esa palabra viva y eficaz está la respuesta de muchos que hoy día están llorando, que muchos que hoy día están sufriendo. En la iglesia sin movimiento, la iglesia muda. Antes de comenzar me alegraba porque mi esposita me mandaba un pantallazo de una clase de unos videos que ve con Samuel antes de que comience la iglesia, y el mensaje era eso. Decía como que hay una iglesia muda, que conociendo a Jesús no anuncian a Jesús. Y me recordaba, no sé si se acordarán, el evento que se hizo por todo Chile, el canto de la novia, ¿se acuerdan? De esta visión que tuvo una de las Galmes, que veían una novia. Nosotros somos la novia, pero ella en su sueño veía a la novia sin boca, no podía hablar. Nosotros somos su novia. Somos su iglesia, pero nos vamos a mover. Amén. Dígame sí, por favor. Amén. Entonces las cosas no se esperan, las cosas se provocan. Y mire, esto tiene un ejemplo práctico en todo sentido. Usted está buscando trabajo, no lo espere, provóquelo. ¿Cómo se provoca? Conéctese ahí, mande currículum, el amigo del amigo, y obviamente ore al Señor. Porque el Señor abre puertas y también cierra puertas que a usted no le van a convenir. Entonces, y esto llevémoslo a toda aplicación. Las cosas no se esperan, las cosas se provocan. Las reconciliaciones no se esperan, se provocan. ¿Cierto? Chocolatitos, cena, velas, perfume. ¿Usted me entiende? Las cosas no se esperan. Así que se reconcilie. No, provoca eso. ¿Cierto? Y los milagros también no se esperan, se provocan. Se provocan. ¿Y de qué forma? Levantándose, moviéndose, ayunando, orando de madrugada, adorando en medio de la dificultad. Nada sobrenatural, querida iglesia, va a suceder si no nos levantamos y caminamos en pos de esa palabra que queremos ver. Los milagros no se esperan, se provocan. Hay una historia que quiero compartir con ustedes. Obviamente de la Biblia. Una historia de una mujer que tenía una enfermedad durante 12 años. Esta enfermedad provocaba que no dejara nunca de menstruar. Usted ya está anclando de quién estoy hablando. Según las leyes y las culturas hebreas, esa mujer no podía juntarse con los demás. Es como el tiempo actual, cuarentena de por vida. Y 12 años estaba viviendo esta mujer esta problemática. Según las leyes y la sociedad, no, ella no puede estar acá. Era de alguna manera echada de todo lugar por la enfermedad que padecía durante 12 años. Estaba aislada. Era considerada impura. En su desesperación, esta mujer ya no le quedaban más recursos, porque hizo todo para su enfermedad. Todo secreto que le decían, lo hacía. Médico que aparecía, iba. Le decían lo mismo, cada 8 horas. Imagine, querida iglesia, vivir 12 años con una constante preocupación, una vida apartada, una vida antigénica, una vida de miedos, una vida sintiéndose rechazada por la sociedad. Pero un día Jesús estaba pasando por la ciudad
predicando y proclamando el mensaje del reino. Y la fama de Jesús era tan grande que multitudes se acercaban, se aglomeraban donde Él estaba y esperaban un milagro. Imagínense ese escenario. La rechazada, la que no se podía acercar a la gente, enterándose de esto, de que Jesús estaba pasando por su ciudad. Y toda la gente le seguía porque encontraban milagros, salvación, restauración en Jesús. La mujer no pensó en la multitud ni en las barras con las que se podía encontrar, con las barreras que se podría encontrar. Ella tuvo fe y vio en Jesús la respuesta a su enfermedad. La mujer enfocada en aquello que quería lograr, y no importando aquellas condiciones, alcanzó a tocar el manto del maestro. Nosotros conocemos la historia. Y Jesús, sorprendido, dijo: ¿a quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y los discípulos le decían: maestro, mira la multitud, ¿cómo preguntas eso? ¿Cierto? Un poco la lógica. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Lucas 6:46 dice: pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Quiero volver un poquito atrás. La fe viene por el oír la palabra del Señor. La mujer que escuchó que Jesús estaba pasando por la ciudad, eso la movió. Dijo: si yo tan solo pudiera tocar el manto del maestro. El manto del maestro. Se fija lo que estamos hablando. Lo que quiero expresarle, que las cosas no se esperan, las cosas se provocan. Y Jesús dice en la palabra, acabamos de leer: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Cuando tú te acercas a Jesús y lo tocas con fe, el Señor se percata de tu oración, se percata de tu petición, de tu necesidad. Mira, este mismo texto, versión NTV, dice lo siguiente: pero Jesús dijo: alguien me tocó a propósito porque yo sentí que salió poder sanador de mí. ¿Se da cuenta? Las cosas se provocan. Yo no sé si hay necesidad hoy. Quiero ver manos levantadas. ¿Alguien necesita ver un milagro hoy? ¿Sí? ¿Se puede poner en pie? Se puede poner en pie ahora. Active su fe. Active su fe. Y quiero que rápidamente hijos valientes, hijos movidos por la fe, se puedan levantar ahora. Solo uno por cada persona que necesita una oración hoy. Que rápidamente uno se levanta y va a orar por el hermano. Vamos, rápido. ¿Hay hijos de fe acá o no? ¿No? ¿Sí? Mira, ahí mi hermana necesita un milagro, mi hermano necesita un milagro. ¿Cuántos necesitan ver un milagro? Le invito a que mueva y clamamos, Señor, clamamos en fe. La fe viene por el oír y oramos, Padre, para que tú puedas hacer milagros, restauración, todo quizás órgano que pueda estar siendo dañado en este día. Pedimos restauración porque tenemos fe en ti, Jesús, y clamamos al indicado y sabemos que poder restaurador puede salir de ti, Padre. Nos acercamos a tu presencia encontrando restauración y respuesta. En esta hora oramos por cada necesidad de mis hermanos y oramos por ese milagro, por esa respuesta. Tu palabra dice que aquellos que lloran serán consolados, y oramos por esa restauración, esa respuesta en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice: amén, amén. Aleluya. La iglesia en movimiento, la iglesia se mueve. Esta es nuestra vida, iglesia. Esta es la dinámica constante de la iglesia. Padre, obra, el Señor obra. Aleluya. La iglesia en línea, si estás en necesidad, Jesús está pasando por tu lugar, por tu habitación. Y en fe clama a Él: Señor, aquí estoy, dile: aquí estoy, necesito de ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En nombre de Jesús, Dios sigue obrando, Dios sigue restaurando. Dios es vivo y real. Amén. 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 Gracias, Señor. Así es, así es. Amén, amén. En nombre de Jesús. Amén. Fíjese, esta mujer
por muchos años esperó un milagro. Esta mujer por muchos años esperó un milagro. Por mucho tiempo esperó que alguien la sanara. Por mucho tiempo esperó que alguien se volcara, que algo se volcara a su favor. Fueron 12 años sin que el flujo se detuviera. Esperar tranquilamente una respuesta ya no era una opción para esa mujer. Dijo, ya no puedo seguir esperando que alguien se acerque a mí y me ayude. Yo me voy a levantar, voy a romper y voy a pasar esa barrera de crítica, voy a pasar esa barrera de las miradas que hay en la sociedad cuando me miran en mi condición. Pero yo necesito llegar al lugar indicado, que es tocar el manto del Maestro. Y quizás no sé qué te frene muchas veces. A la iglesia en línea le digo también, no sé qué te frena acercarte al Señor. No sé si son miradas de los demás, no sé qué te frena, pero tu milagro puede estar siendo frenado por eso. Lo importante es que tú te acerques a Jesús y le reconozcas como tu Señor y como tu Salvador. Querida iglesia, debemos provocar cosas, movernos. Es decir, querida iglesia, es muy diferente esperar algo que a provocar algo. Lo captamos, ¿verdad? El Señor ha hablado de su espíritu. Es muy diferente esperar algo que a provocar algo. Y te quiero animar, como siempre, a provocar tu milagro. A provocar el milagro para tu familia. Iglesia, muévete, haz cosas que nunca has hecho. Muévete y conseguirás grandes cosas. Sal de la zona de comodidad. Sal de esa zona de sedentarismo. Sal de esa zona de sedentarismo. Y debemos movernos. Dígale a su hermano, muévete. Dígale, muévete. Y si está durmiendo, usted lo mueve. No, muévete. Debemos movernos. Debemos darle alegría. Y si sus hermanas, si está la hermana Macarena al lado, le dice, dale tu cuerpo alegría, Macarena, le dice. La idea es movernos. Si hoy algo te impide moverte, querida iglesia, Dios trae libertad. Dios trae libertad hoy a tu vida. Isaías 52, versículo 1 y 2. Dice, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrán a ti incircuncisos ni inmundos. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. El Señor te dice en esta mañana, despierta, vístete con poder, sacúdete, saca las cadenas, que quizás esas cadenas impiden moverte. Y siéntate en el lugar que el Señor tiene preparado para nosotros. Presta atención, el mismo texto, lo que acabamos de leer en la TLA. Dios dijo, despierta Jerusalén, despierta. Levántate y sé fuerte, Jerusalén, ciudad santa. Vístete de gala. Vístete de gala. El Señor te dice hoy día, vístete de gala. Vístete de gala. Que los enemigos extranjeros ya no volverán a atacarte. Jerusalén, levántate, sacúdete el polvo, quítate del cuello las cadenas y siéntate en el trono. Amén. Nos movemos, nos sacudimos de esa condición que hoy día quizás estábamos escuchando, estábamos creyendo, pero quizás hoy día es el salto, me saco todo lo que me impide mover y hoy día comienzo a caminar en la palabra del Señor, porque el Señor no es hombre para mentir. Lo que Él me habla, Él lo cumple. Él tiene todo lo que necesitamos. Yo en la calle camino así, porque la palabra dice que ángeles acampan a mi alrededor. Y yo voy seguro,
Si Dios me salvó en Colombia, ¿se acuerda? Para los que no saben, el Señor, con mi esposa andábamos de vacaciones en Colombia. Sale un muchacho que no con un corta uñas, sino con una cuchilla, y me dice: esto es un asalto, pues, me dice el parcero. Y yo lo escuché muy despacio, y yo le digo: ¿qué? Y me muestra la cuchilla, ¿no? Me dice: esto es un asalto, ¿ya? Inmediatamente sale el charnorri que llevo dentro, porque estaba con mi esposa. Saco el charnorri que llevo dentro, protegí a mi esposa, y ahí está. La cuchilla, ahí está. Y de repente ese hombre que quería asaltarnos en un lugar que después descubrimos que era el lugar más malo de Colombia, y andábamos ahí. Esa persona, mire, fíjese en esto, yo nunca voy a olvidar la cara de ese hombre que quería asaltar a 2 hijos de Dios. Ese hombre me ve, estamos así, yo estoy allá, yo soy el hombre a asaltar, y empieza así, como que algo vio, y empezó a correr. Y nosotros miramos a nuestro alrededor, no había nada. Y el Señor nos libró con mi esposa. Y asustados, paramos un taxi y nos fuimos. Pero el Señor nos protegió. Y Dios nos cuida, Dios nos ama, nos libra del mal. Por eso usted, cuando siempre este último tiempo, y hace unos 2 altar familiar, el pastor hablaba esto de que sobre las puertas que el Señor cierra. No te desanimes. Y tú has estado orando por un proyecto, algo, y se cierran puertas. Usted entiende, al igual que sus hijos, no darle todo lo que Él quiere es una muestra de amor. El Señor cierra puertas porque te ama. Y quizás nos desanimamos, pero el Señor tiene algo hermoso, porque tú eres precioso y necesitas no solo eso que estabas orando, necesitas algo mejor. El Señor va a demostrar su amor en este tiempo. Amén. Amén. El tiempo avanza. Seguimos. Vamos bien, ¿verdad? Mateo 25. Mateo 25, del 14 al 30. Usted lo conoce. Muchas veces los parafraseamos, pero quiero leerlo. ¿Y sabe por qué lo leo? Y en voz alta, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando usted esté en casa y lea su Biblia, lea la voz alta. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Aparte de leerla, de entenderla, usted la va a estar declarando y escuchando. Jesús hablando: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llama a sus siervos y le entrega sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Bien, siervo, bien ahí. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. Y el Señor le dice: él le dice: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dice: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Trabajó el talento, tenía 5, llevó 5, a ver, ayúdame a contar, llevó 10 talentos, trabajó el talento, el don que se le había entregado por el Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y aquí cambia la cosa. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro,
que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto deberías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con intereses. Quítate pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene se le será dado y tendrá más. El que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Y el siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús hablando del amo que reparte sus bienes, 5, 2 y 1. Entrega 3 medidas diferentes. El que tenía 5 y 2 lo multiplicaron y le dieron movimiento. Se la jugaron por lo que Dios había entregado. Ellos se acercaron al amo y le dijeron: multiplicamos lo que tú nos entregaste, Señor. Y el Señor le dice: siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero el que tenía 1, el que lo escondió, no le dio movimiento al don. Presta atención. El que tenía 1 no le dio movimiento al don. Dice la palabra que llegó sentencia sobre él y se le fue quitado lo que tenía. Quedó sin nada. Siervo malo. En la versión NBI lo dice así: siervo malo y perezoso. Y esto me llama la atención, querida iglesia. Yo no quiero ser llamado ni malo ni perezoso por no mover, por no trabajar el don de Dios que ha puesto en mis manos. Yo estoy convencido que Dios le ha regalado muchos dones a la iglesia de Cristo. Los dones, querida iglesia, son del Espíritu. El Espíritu hoy vive en su interior. Usted es la habitación de su presencia. Los dones son del Espíritu. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer con lo que el Señor me ha entregado? ¿Qué voy a hacer con el don que el Señor ha puesto en mis manos? ¿Lo voy a trabajar? ¿Le voy a dar movimiento? ¿O voy a acabar y lo voy a esconder? Quiero terminar con esta pregunta. Vamos bien con el tiempo. ¿Qué estás haciendo con el don que se te entregó, querida iglesia? Y yo me hago esta pregunta: ¿qué estoy haciendo con el don que se me ha entregado a mí? Debemos darle movimiento. Debemos darle movimiento. Movimiento, querida iglesia, significa propósito, destino, vida. Quiero invitarle que se ponga de pie. Vamos a orar. Mire, la palabra del Señor dice que de nuestro interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Pero esas aguas debemos darle movimiento. Presta atención, no puede haber vida en aguas detenidas. No puede haber vida en aguas detenidas. En aguas detenidas encontramos microbios, enfermedades, musgo, hongos, etc. Pero en las aguas con movimientos hay vida. Y Dios quiere que lleves esa vida en todo lugar. Oramos. Oramos al Señor. El Señor ha hablado a su vida, a su corazón. Haga una oración. El Señor está esperando su oración. Padre, te damos gracias. Te agradecemos a ti primeramente por lo que hablas a tu iglesia. Somos tu iglesia, somos tu amada, somos tu novia. Y aquí estamos, Señor, escuchando tu palabra y reconociendo, analizando nuestra vida, cómo nos hemos comportado quizá en este tiempo. Y recibimos tu palabra con actitud de gracia. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Y queremos agradecer y pedir tu bendición en todo lo que hoy nos comprometemos contigo.
Nos comprometemos contigo, porque fe sin acción es muerta y queremos ser una iglesia llena de ti, que comience hoy día no solo a esperar cosas, sino a provocar cosas, Padre. Y estamos atentos a escuchar tus diseños, tus formas y todo lo que deseas hacer en esta ciudad con nosotros, tu iglesia, tu novia. Queremos responder y adorarte en todo lugar donde nos movamos. Y como iglesia, como novia decimos: amado, ven, queremos trabajar, queremos estar en movimiento y preparar tu llegada, No queremos que llegue nuestro amo y desenterrar aquello que escondimos por temor, por dudar. Nos queremos acercar a ti con la multiplicación de haber sido obedientes, de habernos movidos en fe en tu nombre. Padre, bendice a tu iglesia, es lo que te pedimos, en el hermoso y precioso nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, iglesia. Le invito a darle un fuerte aplauso al Señor. Y de esa forma también honramos su palabra.